tal, amigos de IFC Televisión? Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en una emisión más de su espacio de entrevista, donde hoy tocaremos un tema por demás relevante, por demás actual. Hemos invitado al licenciado Iván Rivera, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, aquí en la jurisdicción de la zona Zamora. ¿Por qué? Porque es una comisión relativamente nueva en muchos sentidos. Poca gente identifica todavía lo que representa esta gran alternativa de apoyo y de asistencia para muchas situaciones, todas ellas evidentemente muy delicadas, en las cuales se contará en todo momento con personal altamente calificado y, lo más importante, sensible a la necesidad de la atención a las víctimas. Iván, los espacios de aquí de la entrevista, de IFC Televisión, te reciben con los brazos abiertos. Un gran amigo, también de mucho tiempo, de grandes oportunidades laborales en otro momento. ¿Y qué les puedo decir? La persona que creo más idónea en este momento para ejercer la titularidad de esta dependencia, porque aparte de ser abogado, aparte de tener mucho conocimiento sobre estas circunstancias y situaciones, es un gran ser humano. Lo digo no solo porque estamos ante cámaras, Iván, sino porque nos conocemos ya desde algún tiempo y hemos coincidido en muchas actividades. Y bueno, qué mejor que un área tan sensible, repito, como esta, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, recae en una persona con grandes valores, con grandes elementos de formación humana y con gran sensibilidad social. Iván, bienvenido seas nuevamente. Háblanos, dinos qué significa esta comisión, en qué consiste y de qué le sirve a la población. Muy bien. Primero que nada, Jorge, gracias por la invitación. La verdad es que los felicito por el avance tan grande que han tenido en un año, ¿no? Hace rato me comentabas, un año. Pues es parte de los logros que se tiene cuando se trabaja, y en ese sentido, pues muchas felicidades. Gracias. Y pues aprovechar este espacio que nos das precisamente para comentar. Como tú lo acabas de decir, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas es en sí un organismo de nueva creación. Este surge a partir de las reformas del 2008, que se hace un cambio del nuevo sistema. Ya ves que anteriormente se decía que existía un sistema jurídico inquisitorio. Ahora pasamos a lo que le llaman el nuevo sistema de justicia, que ya no está nuevo, ya tiene algunos años. Y también con la reforma del 2011 se empiezan a dar estos cambios a las reformas constitucionales que se dieron en ese momento. Posteriormente sale lo que va a ser la Ley General de Atención a Víctimas. Okay. Esta ley, si tú te acuerdas, viene a la vez empujada por un movimiento que en su momento se da, que lo encabezan varias organizaciones de la sociedad civil. Javier Sicilia fue una de las figuras más destacadas en aquel entonces. Y entonces viene a generar todo este esquema en donde lo central es poner a la víctima otra vez. Poner en el lugar adecuado. Exactamente. El sistema inquisitorio se caracterizaba mucho por brindarle, digamos, todas las atenciones o por las prerrogativas estaban enmarcadas para el imputado. Me explico un poco. Anteriormente, si alguien era acusado, ¿no?, de haber cometido un delito y esta persona no tenía recursos, la ley obligaba al Estado a proveerle un defensor de oficio, ¿sí? Cosa que no pasaba con la víctima. ¿Por qué? Porque se supone que a la víctima la tenía que representar el Ministerio Público en concreto. Pero bueno, las observaciones que llegan a hacer precisamente con la participación de la sociedad civil, por eso es tan importante que la sociedad se involucre. Claro, que sea más participativa. Sí, porque de otra forma no va a cambiar. No se avanza. Pues no se avanza, y además que hacer las cosas desde detrás de un escritorio, lo digo con toda la responsabilidad que me refiere decir esto, muchas veces no se ve la realidad de lo que está pasando allá afuera. Entonces uno de los, pues, digamos, planteamientos que se daban con todo este movimiento que surge con este lamentable hecho que tenemos de violencia a nivel nacional, pues era que la víctima estaba muy dejada de lado, ¿no? Aunque el Ministerio Público tuviera la responsabilidad de atenderla y de vigilar por los derechos de esta, lo cierto es que había un factor que era muy relegado, y este era el de la víctima. Entonces, ya con estas modificaciones que se hacen y con la Ley General de Víctimas, surge lo que va a ser la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y posteriormente se van a hacer los mismos mecanismos en el Estado. En este caso, nosotros pertenecemos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. En estricto sentido, es un órgano desconcentrado del gobierno, ¿sí? Para que se den un poco una idea de nuestros amigos, se emite la convocatoria, ¿no? El gobernador del estado hace una selección de las personas que se inscribieron y posteriormente hace la propuesta al Congreso del Estado. Así es. Y el Congreso del Estado termina haciendo la designación final. Designa a la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal. Así es, sea comisionado o comisionada. En este caso, la comisionada es una mujer, es Cristina Cortés Carrillo. Ella viene más que nada de la sociedad civil. Y bueno, pues con todas las credenciales precisamente para estar en esta comisión.
A la vez, lo comento muy rápido, esta comisión también ha sufrido modificación, aunque es muy nueva, ha sufrido modificaciones, a lo mejor quizás muchos no lo recuerden, pero en un inicio lo que se planteó es que fueran 3 los que la encabezaran, como para hacer una especie de gobierno colegial. Sí, un secretario. Y fue a nivel federal y a nivel local. Desgraciadamente, por cuestiones pues diversas, a nivel federal no funcionó, ¿no? Los 3 comisionadas terminaron ahí con diferendos. En el estado, pues lamentablemente también pasa lo mismo. Hubo diferencias había 2 comisionados y una comisionada. El chiste es que no fue operante. Entonces hace una modificación y se deja ya nomás a una sola persona, que puede ser hombre o mujer, y en este caso uno lo cabeza una mujer. Y tienen esa encomienda, es atender a las víctimas en el amplio sentido de la palabra. Es a lo que iba, Iván. Para el que el público nos haga favor de acompañarnos más en el seguimiento de este tema, ¿qué entendemos por víctima, para empezar? Bien, mira, víctima en concreto es toda persona física que haya sufrido un daño, ¿sí?, en su persona o en sus cosas. O en su patrimonio. Así es. Y víctima como tal, la Ley General de Víctimas se establece como aquella persona que ha sufrido un delito o una violación a los derechos humanos, ¿sí? Porque también está ese otro parámetro. Por lo general, se va a entender por violación a los derechos humanos cuando una autoridad violenta los derechos de la víctima. Y esta violación a los derechos humanos se puede dar tanto por acción o por omisión de la autoridad. Ese sería como los 2 parámetros en específico, cuando desgraciadamente las personas sufren un delito o sufren una violación a los derechos humanos, en el entendido de que por violación a los derechos humanos se relaciona más con la autoridad, es decir, cuando esta autoridad fue omisa o se extralimitó en sus funciones. Okay. Sí. Entendiendo este parámetro, porque digo, muchas veces escuchamos víctima y pensamos en alguien que fue sujeto pues, de algún problema de la delincuencia, algún tipo de abuso también incluso de parte de alguna autoridad. ¿Cómo podemos explicarle a la gente, el valor que representa esto que estás diciendo, de que se vuelva a poner en el centro de atención a la víctima, con todos sus derechos y garantías? Y 2, ¿cómo podemos lograr que la gente, acuda a la comisión y 2, se sienta pues, plenamente respaldada? Bien, gracias. Pues mira, ahora sí que precisamente la oportunidad que tú nos brindas o que ustedes nos brindan de poder transmitir este mensaje a la ciudadanía nos ayuda a que más gente pueda acudir a nosotros. En concreto, actualmente nosotros en la Unidad Regional Zamora, de la Comisión Ejecutiva, tenemos diversas formas por las que una víctima puede acudir con ustedes. Acude con nosotros, o no, más bien nosotros podemos atender su asunto. Me explico. En ocasiones el tribunal nos vincula de oficio, ¿sí? Es decir, digamos que hay una carpeta, entendamos por carpeta cuando se cometió un delito y se integra una carpeta y ya hay elementos o datos de prueba suficientes para poder, digamos, llevar a la imputación al presunto responsable. ¿Sí? Tú me dices si estoy siendo muy técnico, hablo más. No, al contrario, vamos. Mucha gente dice que esos tecnicismos a veces no dejan claridad, pero bueno, cuando una carpeta ya pasa a judicializarse, se le dice, el juez detecta que en la carpeta pues hay imputados y hay víctimas. Puede haber víctimas directas o indirectas. La calidad va a depender del delito. Me explico. Una víctima de homicidio, ¿no? Pues lamentablemente alguien perdió la vida, fue privado de su vida, y esa es una víctima directa de homicidio. Si esta persona tenía padres o tenía hijos o esposa, etcétera, esas personas son consideradas como víctimas indirectas. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la situación, va a haber víctimas directas y víctimas indirectas, o puede haber únicamente víctimas indirectas. Entonces, cuando el juez detecta que existen víctimas directas o indirectas, que aún no tienen la representación de un asesor jurídico, por mandato constitucional, de acuerdo al artículo 20, apartado C, y del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 108 y el 109 en concreto, y la Ley General de Víctimas, es de obligación ya del juzgador asignarle un asesor de oficio, si la víctima no cuenta con uno particular. Es, digamos, el mismo caso del imputado, cuando no cuenta con los recursos suficientes para un abogado, y el Estado le provee un defensor. En este caso, cuando la víctima llega al juicio, llega ya a la etapa de judicialización, sin un abogado, el juez de oficio me ordena a mí designar un asesor y se le asigna un asesor. Ya posteriormente en el proceso, la víctima es libre de ratificarnos o de poner a otro de su confianza, de su máxima confianza.
Entonces, si la víctima no ratifica, nosotros asumimos plena representación en todo el proceso correspondiente y se le lleva a cabo pues todo el trámite que implica. Sí te quiero comentar que nosotros la función, porque mucha gente piensa que la Comisión Ejecutiva es únicamente asesoría jurídica, no es así. Nosotros como comisión tenemos el encargo de velar por todos los derechos de la víctima en general, y esto implica que a la vez ella tenga una atención integral. ¿Qué debemos entender por atención integral? Bueno, el proceso es una cosa, ¿sí? El proceso judicial es un asunto que está viendo y lo seguimos con asesores jurídicos especializados en la materia, pero la víctima también tiene otro tipo de afectaciones, ¿no? Emocional, física, psíquica, moral. Entonces también la comisión lo que hace es buscar aquellos mecanismos idóneos para poder dar esa atención integral. En el caso de nosotros de la Unidad Regional Zamora, tenemos una psicóloga adscrita ¿en la oficina? Y tenemos una trabajadora social. Okay. Y entonces empieza a hacer todo el trabajo integral, se hace un registro, dependiendo del delito que la persona sufrió, pues se van determinando los parámetros que hay que atender, ¿sí? Si es el de la contención emocional, se le asigna a la psicóloga y ella lo atiende, y si es en el asunto socioeconómico, pues también la trabajadora social hace un expediente y vamos viendo qué relaciones, qué necesidades puede tener, y a la vez, por mandato de ley, nosotros estamos vinculando a las mismas víctimas con los diferentes órdenes de gobierno e incluso instituciones, trátese federal, estatal y local. Y ahí pues estamos entrando a un punto muy importante. ¿A quién le toca atender a las víctimas? De acuerdo a la Constitución y a la Ley General de Víctimas, a todos, porque todo nivel y lo digo con toda la responsabilidad que me confiere. De repente nos ha tocado el caso que pues todo el mundo nos manda, las personas, porque nos dicen, es que es tu obligación atenderlas, claro, y las vamos a atender, pero a ver municipio, a ver otro estado, a ver federación. ¿Dónde están? La ley dice que también tú. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se tiene que entender, y lo digo como debe ser, ¿no? En la atención a las víctimas no es solo la Comisión Ejecutiva, somos todos, sociedad y autoridades, y de los 3 órdenes de gobierno, y no lo digo porque sea una ocurrencia mía, está en la ley, Jorge. Sí, está establecido. Así es. ¿Cuál es uno de los principales, digamos, realidades a las que nos estamos enfrentando allá afuera? Bueno, de que por desconocimiento de esta ley, porque como bien lo acabas de decir, son leyes nuevas, al final del día, así es. Y este organismo es prácticamente de nueva creación, pues sí hay mucho desconocimiento, ¿sí? En el caso de la Unidad Regional Zamora, te comento, a mí me tocan 18 municipios, 18 municipios, 3 distritos judiciales, Zamora, Zacapu y Los Reyes, 2 salas de oralidad, 1 de ejecución de sanciones, la Visitoría de los Derechos Humanos, 3 fiscalías, Zamora, Uruapan y Jiquilpan, por los municipios. Entonces, y es importante que se entre ya en una etapa de conocimiento de esta ley por parte de todas las autoridades e incluso de los mismos ciudadanos para poder empezar a ejercer esos derechos, ¿sí? Es decir, los municipios también tienen que entrarle, ¿sí? Las instituciones de diferentes órdenes de gobierno le tienen que entrar. O sea, esto no nomás es de que, bueno, ya está la comisión y es una víctima y ahí te va. No, a ver, espera, todos tenemos que colaborar. Digo, al final del día, como te acabo de decir, yo tengo una psicóloga, una trabajadora social y tengo 4 asesores jurídicos y 2 jefes de departamento. Y la región que nos corresponde, la región Zamora, pues es una región bastante alta. Sí, hablar de 18 municipios es complicado. Exactamente. Y me imagino además que son municipios, bueno, estamos hablando de Zamora obviamente. Jacona, bueno, mira, es Zamora, Jacona, Peribán, Los Reyes, Cotija, Tinguindín. Luego hacia acá es Tangancícuaro, Chilchota, Tlazazalca, Puruándiro, Purépero, Zacapu y Cueneo, Villa Jiménez, y me falta, bueno, son todos los que... ¿Y hacia el lado de Jiquilpan? Yo termino en Jacona. Hacia el lado de Jiquilpan, termino en Jacona. Pero a mí me corresponde ver asuntos de Jiquilpan. ¿Por el distrito judicial? Exactamente. Iván, yo creo que está bastante claro lo que acabas de comentar, pero finalmente también podemos dejarle a la gente muy en claro el siguiente mensaje. En el momento en que usted sea víctima de alguna situación de delincuencia o de alguna situación en la que alguna autoridad haya abusado o violentado sus derechos, puede acercarse por asesoría
y en el caso necesario contará con el seguimiento debido. Así es, ¿cierto? Sí, de hecho, bueno, preciso, una estaba en el tema, más que a veces me voy por otros lados. Es que pasa a veces, es un tema muy amplio. Pues. Es un tema muy amplio, Jorge. Hay una forma en que nos vincula el tribunal, como ya lo comenté. Llega, se judicializa el asunto, el juez ve que hay víctimas y que no están asesoradas, entonces nos quiere. La otra es cuando se pone la carpeta directamente, se presenta la denuncia y la víctima solicita que se le nombre un asesor jurídico. El MP me gira a mí un oficio y me pide, por favor, en este asunto gira un asesor jurídico y también se hace la designación correspondiente. Entonces ya está el juez, están los MPs. Y la otra que tenemos actualmente es también cuando la víctima acude directamente con nosotros. Es decir, cuando van a la oficina y hay muchas víctimas que no saben cómo actuar, sobre todo cuando se tratan con contextos, por ejemplo, de índole familiar. Es un poco complicado, no es a veces tan fácil como, bueno, pues la fiscalía pone una denuncia. A veces ellas necesitan primero, o ellos necesitan estar asesorados, e incluso primero la contención para que ellos puedan tomar una mejor decisión. Contención emocional. Básicamente, porque estamos hablando en un principio o en un primer momento de cuestiones meramente penales o también de todos los órdenes. Mira, la ley mandata que nosotros debemos estar en todo. Sí, pero soy honesto. Bueno, siempre lo somos. En este momento estamos centrándonos en los delitos de alto impacto. Y esto es así porque, bueno, esta es una región, y hay que reconocerlo, con un alto índice en delitos de alto impacto, y la verdad es que necesitamos concentrarnos ahorita. Si atendemos otras materias, atendemos de lo civil, de lo familiar, de derechos humanos, pero prácticamente yo te podría decir que el 80% de los asuntos que tenemos corresponden a alto impacto, delitos de alto impacto, lamentablemente. Es un tema, como dijimos, en cierta forma, aunque ya tiene un par de años de avance, o de estarse realizando, pero finalmente es un tema que para muchos aspectos de la sociedad será un tanto nuevo. Aquí quiero enfatizar también lo siguiente, Iván, si me permites, hacer invitación a la gente, a conocer más de la comisión. Ahorita te pido que nos dé el domicilio correspondiente para que también ante alguna duda la gente pueda acercarse. Y dos, seamos más participativos como sociedad, involucrémonos más en todo esto. Esta modificación del nuevo sistema de justicia, tanto penal, acusatorio y las demás vertientes, finalmente es una respuesta ante la necesidad de que la sociedad tenga más y mejores elementos, incluso de cómo comportarse, cómo conducirse como sociedad, cómo las autoridades deben de conducirse en este sentido, y por ello también reviste especial importancia el que seamos una sociedad más participativa, una sociedad que se involucre más en estas temáticas, en estas situaciones, porque finalmente nos impacta a todos. El tema de víctimas impacta a toda la sociedad, impacta a su familia directa, pero nos impacta a todos como sociedad. Entonces, creo que hay un gran aprendizaje que podemos ir avanzando con una sociedad que participe más, que se involucre más. Hoy es este tema de atención a víctimas, en otro momento veremos otros temas en los cuales también la participación ciudadana, el sentir de la gente y que se involucre más, es esencial. Iván, ¿dónde pueden acercarse las personas que requieren esto? Nuestras oficinas, que son las oficinas de ustedes, están en Colón 46, casi esquina con Morelos, en el centro de Zamora. En el centro de Zamora, ahí estamos a sus órdenes. El horario ahorita estamos de 9 a 6 de la tarde, por decirlo de alguna forma, pero en realidad estamos trabajando pues siempre que se requiera, ¿no? Nos ha tocado atender asuntos incluso de madrugada, ¿no? Audiencias en la madrugada. En realidad el horario de oficina es de 9 a 6, pero están los correos y están los números telefónicos en donde también pueden contactarnos y pues podemos atenderlos. Con mucho gusto ahí los podemos atender. Insisto, una base importante, porque también es un tema en el cual México está un poquito rezagado con respecto de otras naciones. Yo creo que valdrá la pena que apuntemos en eso en otro momento, Iván, que conozcamos ante la gente esos avances importantes en materia jurídico-legal, que a lo mejor por no conocerlos, pues no sabemos las ventajas que nos representan. Pues es que esa es la clave. Mucha gente a veces no ejerce los derechos pues porque no los conoce. Así es. ¿No? Entonces, si desconoces los derechos a los que tienes, pues va a ser muy difícil, o va a ser para ti muy complicado entender cuándo se te están violentando esos derechos, ¿no? Lo digo, por ejemplo, con todo respeto, uno de los problemas serios que hay en este país es que precisamente existen situaciones en donde la gente piensa que es normal, ¿no? O sea, es normal que me violente mi marido, por decir el tema. No es normal, ¿no? Están violentando un derecho. Sí, entonces se tiene que cambiar ese tipo de estructuras sociales, y qué mejor que conociendo los derechos para ejercerlos, es como también se puede llevar a cambiar, a hacer un cambio de fondo, un cambio no solo de forma, sino también de fondo. Iván Rivera, un tema importantísimo, jefe de la Oficina Regional de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Te comprometo, amigo,
a que nos acompañes nuevamente en el muy breve tiempo para dar seguimiento a este tema. Sí, y para ello me voy a permitir hacer lo que no hemos hecho aquí, Iván. Me voy a cerrar contigo en esto. Un adelanto. Vamos a tratar también el tema de víctimas en redes sociales. Claro, ¿Sale? claro. Ahorita que está tan de moda que las redes sociales judicializan todo y se vuelven juez, jurado y ejecutor, Sí. vamos a tocar el tema Sí. de esa situación de las redes sociales y hasta dónde se debe de actuar y cómo actuar. Sí, porque las víctimas también tienen derechos en ese sentido y hay que cuidarlos, ¿no? Hay que cuidar la forma en cómo se da la noticia. Un gran trabajo conjunto en el cual, repito, la sociedad es parte importante con su participación. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos. Jorge. Amigos de IFS Televisión, gracias por estar con nosotros nuevamente en este espacio. Este es tu espacio, hermano, Un esta es tu placer, casa. muchas gracias. Nos veremos en la siguiente emisión. Gracias.